Revelado, el código Delta que transformó al veterano en héroe y conmovido al coronel en 5 segundos. Rubén podía sentir la tibia brisa del pueblo que solía llamar hogar. Cada rincón le susurraba recuerdos de su infancia, pero también lo empujaba a enfrentar las cicatrices invisibles que lo atormentaban. Tenía 35 años y, aunque cargaba medallas de honor en su pecho, el peso de su pasado de guerra lo convertía en un paria ante los ojos de sus vecinos. La mirada de desprecio, el murmullo a sus espaldas, todo lo había acumulado y resentido. Su madre, una mujer fuerte que jamás derrumbó la cabeza, se esforzaba por mantener el hogar en pie, pero entre ellos había una distancia inquebrantable. Las palabras nunca fluyeron y el silencio se volvió un compañero incómodo. Mientras limpiaba su viejo taller de mecánica, una chispa de nostalgia recorrió su cuerpo. El código Delta de su abuela resonaba en su memoria. La dignidad siempre prevalece, hijo. No importa cuán difíciles sean las cosas. Un eco poderoso que lo sacudía, como un recordatorio de su valor. Pero en el pueblo, ese valor había desaparecido bajo el peso del estigma. ¿Sería posible recuperar la honra que una vez tuvo? Todo cambiaría aquel día, en el instante preciso en que un viejo kiosco en la plaza se derrumbó, atrapando a varios niños. La alarma clamaba desesperación y el miedo envolvía a los presentes, como una sombra en una noche oscura. Rubén, con sus heridas aún frescas, no podía quedarse de brazos cruzados. Ve, Rubén. Responde al llamado de la sangre. No te escondas más, le gritaba una voz interna. Sin pensarlo, se unió a la frenética multitud, su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el lugar de la tragedia. Mientras avanzaba, su entorno cobraba vida y la brisa fresca le acariciaba el rostro. Escuchaba los gritos de angustia, el clamor de los padres, pero él sintió que un nuevo fuego brotaba en su interior, un renacer. Al llegar, ver el polvo levantarse y el caos desbordarse lo llenó de una determinación que creía perdida. Recordó el código Delta, valores imperdibles. Con manos temblorosas y un corazón decidido, empezó a retirar escombros. El sudor se mezclaba con sus lágrimas. El momento de mayor impacto llegó cuando, entre los gritos y el polvo, logró liberar a uno de los niños. Un aullido de júbilo retumbó en el aire y la comunidad se llenó de esperanza. Fue entonces cuando el coronel, un hombre que siempre lo había menospreciado, dio un paso hacia adelante. Su expresión cambió, sus ojos estaban llenos de reconocimiento y respeto. Hoy no solo estamos rescatando a los inocentes. Hoy celebramos a un héroe, Rubén. Esa declaración resonó como un eco en su alma, cada palabra retumbando con fuerza, y la multitud estalló en aclamaciones. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la emoción era palpable, cada rostro iluminado por la esperanza. Rubén sintió que el peso de su soledad levantaba un poco, pero en su interior sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su madre lo miraba desde lejos, la misma mujer que había luchado por él, su corazón colmado de tristeza y orgullo, y ahora su mirada demandaba respuesta. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podría Rubén reconstruir lo que una vez perdió? Mientras la música del mariachi comenzaba a sonar, un nuevo viaje se gestaba en su corazón, dejándolo ansioso por descubrir qué sucedería a continuación. El día siguiente amaneció con un horizonte despejado. Una luz dorada escaneaba cada rincón del pueblo, y Rubén sentía que ese nuevo amanecer llevaba consigo una promesa de cambio. Aunque el eco de los aplausos aún reverberaba en su mente, las miradas de su madre lo hacían tambalear. La alegría de la plaza había sido efímera,
El verdadero desafío sería la vida cotidiana, enfrentarse a un pasado que aún no acechaba. Mientras caminaba hacia el taller, las voces del pueblo parecían diferentes, un murmullo de respeto que antes le era ajeno. Sin embargo, sus demonios internos comenzaban a resurgir. Recordaba las noches de insomnio, las sombras de su mente febril que ofrecían recordatorios crueles de la guerra. «Despierta, Rubén», se decía a sí mismo. «Tienes que seguir adelante». Al llegar al taller, se encontró con un grupo de niños que lo esperaban frente a la puerta, algunos sonriendo, otros tímidos, pero todos mirándolo con admiración. Uno de ellos, un chiquillo de cabello desordenado y ojos brillantes, dio un paso al frente y le preguntó: «¿Eres un héroe realmente, Rubén?». La pregunta le retumbó en el pecho. La simpleza del niño lo confrontó con su propia duda. «¿Qué significa ser un héroe?», se preguntó en voz baja. «Eso depende de lo que tú quieras que signifique», respondió con un hilo de voz. «A veces, ser héroe es asumir riesgos que no creías poder tomar». La respuesta parecía no solo dirigirse al niño, sino que despertaba en Rubén su propia búsqueda de respuestas. Esa tarde, Rubén decidió que debía encontrar una forma de canalizar ese nuevo respeto. Buscando un propósito, se acercó al parque donde los niños acostumbraban jugar. Verlos reír y correr empezaba a calmar sus demonios, y se le ocurrió una idea. ¿Por qué no ofrecer clases de mecánica a los jóvenes del pueblo? No solo quería compartir su conocimiento, sino también ayudarles a construir confianza en sí mismos. Al día siguiente, con la voz temblorosa pero firme, anunció su plan en la plaza frente a la congregación del pueblo. «Voy a ofrecer clases de mecánica. Quiero que estén listos para enfrentar los problemas de la vida de la misma forma que resolvemos los problemas en un motor». Las palabras salieron de sus labios con más libertad de lo que hubiera imaginado. La multitud, con rostros de curiosidad y escepticismo, se empezó a juntar. Algunos padres intercambiaron miradas, pero poco a poco, los murmullos de animadversión empezaron a desvanecerse. Una mujer de mediana edad, que parecía conocida, se acercó y le dijo: «Rubén, hace mucho que no oímos de ti. Es bueno verte intentar sanar con los demás». Su rostro sonrojado, la voz de Rubén temblaba en reconocimiento. A pesar de las sombras que lo seguían, por primera vez sentía que estaba construyendo puentes. Sin embargo, ese impulso de esperanza pronto sería sometido a una prueba inesperada. Una noche, mientras trabajaba en el taller, un viejo amigo de su pasado militar apareció, acompañado de un aire de misterio. Los ojos de su amigo estaban cargados de historias antiguas y secretos que Rubén no estaba listo para enfrentar. «Rubén, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre lo que sucedió en la guerra, algo que tiene que ver contigo». La mirada de su amigo lo paralizó. La verdad que tanto había anhelado conocer también traería consigo un peso que quizás no estaba preparado para cargar. En ese instante, Rubén se dio cuenta de que su viaje hacia la reconciliación no había hecho más que comenzar. Y en la pesada atmósfera del taller, la oscuridad amenazaba con abrir paso a antiguas heridas. ¿Estaría listo para enfrentar lo que el pasado le tenía reservado? Rubén sintió que el aire en el taller se volvía denso, casi pesado, mientras su amigo, Marcos, avanzaba hacia él con pasos firmes pero vacilantes al mismo tiempo. Con cada palabra que Marcos pronunciaba, Rubén podía sentir el latido de su propio corazón resonando, como un tambor marcando el compás de un destino inminente. «Sabes que después de lo que pasó todos cambiamos», dijo Marcos, sacando un pequeño paquete de su chaqueta. «Pero lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre esa misión». Rubén se sintió en la cuerda floja, un pie en la oscuridad del pasado y el otro en la luz de un futuro que comenzaba a forjarse. A su alrededor, las herramientas en el taller parecían testigos mudos de la revelación que se estaba gestando. «Siempre creíste que lo que hiciste fue un error, pero y aquí está el problema. La verdad es que no eres el único que estaba involucrado. Había un código, Rubén,
un código delta que todos juramos mantener en secreto, continuó Marcos, su voz temblorosa. Las decisiones que tomamos fueron dictadas por movimientos que ni tú ni yo comprendíamos por completo. Rubén sintió una punzada en el estómago. Las noches de insomnio se llenaban de murmullos de lo que pudo ser y a veces se convertían en gritos ahogados. La culpa lo había devorado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Rubén, su tono oscilando entre ira y tristeza. Porque temía que quisieras regresar y hacer justicia. Hay cosas que no se pueden deshacer, hermano, dijo Marcos, bajando la mirada. Rubén se sintió abrumado. La sensación de ser un héroe se evaporó rápidamente, dejando un vacío, un eco de confusión. ¿Quién estaba detrás de ello? ¿Quiénes son esos que me usan como peón en un juego donde no quería participar? ¿Quién lo sabe? Vive, contestó Marcos, con la voz entrecortada. Le debo a la memoria de los que perdimos su vida y a ti. Necesitamos que entiendas, Rubén. Aún puedes ser parte de algo grande, pero necesitarás abrirte al pasado, a lo que en esos momentos decidiste olvidar. La habitación se quedó en silencio. Rubén sentía como el sudor le corría por detrás de la nuca. ¿Era posible encontrar redención a través de las revelaciones de un pasado tan doloroso? El eco de las risas de los niños, los recuerdos del taller lleno de luz, parecieron desvanecerse. Marcos, no sé si tengo la fuerza. He luchado tanto para avanzar, y ahora debes luchar más. Tu voz es más potente que la que imaginas. Lo que hiciste en la guerra no te define, pero ahora tienes una oportunidad de redirigirlo, agregó Marcos, su entusiasmo contrastando con el desánimo de Rubén. En ese instante, Rubén sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, incluso en medio del caos. Lo que en teoría parecía un camino recto ahora se enfrentaba a bifurcaciones inesperadas, pero la urgencia de conocer la verdad lo llevó a hacer una elección. Está bien, hablemos, dijo finalmente Rubén, su determinación comenzando a resurgir. Si esto implica que puedo ayudar a otros, entonces estoy listo para enfrentar lo que venga. Los ojos de Marcos destellaron con un brillo renovado. Apenas estás rascando la superficie, amigo. Mientras más desenterramos, más se revela la verdad y esa verdad cambiará no solo tu vida, sino también las de muchos otros que necesitan saber que tienen a alguien ahí para ellos. Mientras la noche se hacía más oscura, Rubén sintió que la conexión entre su pasado y el futuro se entrelazaba. Pero en el fondo, la pregunta lo abrumaba: ¿se atrevería a confrontar no solo lo que pasó en la guerra, sino también a sí mismo? La conversación tomó un giro inesperado, y con cada respuesta, la historia de Rubén se llenaba de tonos nuevos y provocativos. Pero lo que aún no sabía era que el siguiente paso podría no solo cambiar su vida, sino también desatar secretos enterrados en los corazones de aquellos que creía conocer. Hasta que un sonido repentino interrumpió la calma en el taller, resonando como un símbolo del pasado que jamás podría ser ignorado. La puerta se abre de golpe y una figura familiar apareció, su voz quebrada: Rubén, hay algo que debes saber. Y en ese momento, Rubén supo que no había forma de volver atrás. Rubén sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con fuerza mientras su mirada se centraba en la figura que había entrado en el taller. Era Ana, su hermana menor. Con su cabello despeinado y los ojos llenos de preocupación, parecía más una tormenta que una persona. La mezcla de miedo y determinación en su rostro hizo que los recuerdos de una infancia feliz lo inundaran, pero no había tiempo para el pasado. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó Rubén, la voz apenas saliendo de su garganta. «No tengo tiempo para explicarte todo. La policía ha encontrado algo relacionado con la misión», dijo ella, respirando entrecortadamente. Sus palabras estaban cargadas de urgencia. Rubén intercambió miradas rápidas con Marcos, quien evidentemente también estaba en shock. ¿La policía? ¿Qué encontraron?, preguntó Rubén, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Ana se acercó un paso, su voz apenas un susurro.
Están hablando de un sobreviviente. Un tipo que estaba en el campo de batalla y que sabe más de lo que se ha dicho. Dicen que eso podría cambiar todo, Rubén. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Sobreviviente? ¿Cómo es que no nos informaron sobre esto antes? Replicó Rubén, angustiado. La ansiedad crecía en su interior como un fuego descontrolado. Porque no sabían si era verdad. Ana vaciló, reprimió las lágrimas. Pero también hay algo más. Te están buscando, Rubén. Ellos saben que todavía estás vivo y que tienes las respuestas que necesitan. Rubén cerró los ojos, tratando de procesar la avalancha de información. Tienes que decidir rápido. Puedes seguir escondiéndote del pasado o puedes enfrentarlo. Pero si decides hacerlo, te prometo que estaré contigo, agregó Ana, su voz firme, como un ancla en medio de la tormenta. Marcos miraba a Rubén, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y ansiedad. Es tu llamada, hermano. Lo que está en juego es más grande de lo que pensamos. No es solo tu verdad, es la verdad de todos nosotros. El taller parecía hacerse más pequeño, las paredes comenzando a cerrarse sobre él mientras las palabras de sus seres queridos resonaban en su mente. ¿Estaba listo para abrir viejas heridas? ¿Podía soportar el peso de la verdad que llevaba años tratando de enterrar? Rubén, esta es una oportunidad. No solo para ti, sino para todos los que han sufrido, insistió Marcos, con un brillo en sus ojos. La historia que creías que conocías necesita ser reescrita y tú estás en el centro de todo. ¿Y si esto solo trae más dolor? Preguntó Rubén, sintiendo que unas lágrimas cargadas de emociones luchaban por salir. Puede ser, pero a veces el dolor es necesario para sanar, le respondió Ana, su voz tan suave como un susurro de esperanza. Necesitamos luchar por aquellos que no pueden hacerlo, por todos quienes perdimos. La decisión pesaba en su pecho. El pasado era oscuro, pero quizás, al enfrentarse a él, podría encontrar una luz. Rubén asintió, sintiendo cómo la decisión tomaba forma dentro de él. Está bien, quiero saber. Vamos a encontrar a ese sobreviviente. Ana sonrió, una chispa de alivio en sus ojos. Hay más en juego del que imaginas, hermano. Pero ahora es momento de actuar. De repente, el sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio, y ambos amigos se dieron la vuelta, mirando a Marcos. Es una llamada que he estado esperando, dijo, nervioso. Creo que es sobre el código Delta. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con cada segundo que pasaba, estaba más cerca de la verdad, pero la incertidumbre y el peligro también se acercaban. Con la decisión firme en su corazón, comprendió que la vida que había conocido iba a cambiar para siempre. Mientras Marcos respondía a la llamada, una sombra se deslizó por la ventana del taller. La tensión llenó el aire, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. Todo parecía indicar que estaban a punto de entrar en un laberinto peligroso. La voz de Marcos se hizo más intensa al hablar. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Preguntó casi con los ojos desorbitados. Y Rubén supo que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que había imaginado, pero también más amenazantes, y así, justo cuando el amanecer parecía asomarse por la ventana, se dio cuenta de que lo que estaba por desvelarse no solo cambiaría su camino, sino que también desataría fuerzas que habían estado dormidas demasiado tiempo. Rubén, tienes que escuchar esto, dijo Marcos, su mirada fija en el teléfono. Fue en ese instante que Rubén comprendió que la puerta, que apenas comenzaba a abrirse, no solo revelaría la verdad, sino también un antiguo secreto que podría sacudir los cimientos de su mundo. La expectativa creció en el aire. Mientras Rubén se preparaba para un nuevo giro en su vida, una inquietante pregunta se instaló en su mente: ¿realmente estaba listo para descubrir todo lo que había estado oculto? Marcos sostuvo el teléfono con ambas manos, como si pudiera absorber la gravedad de lo que estaba por ser revelado. Su voz se tornó casi un grito sutil, un hilo de tensión que cortaba el aire.
Rubén sintió que su corazón latía con más fuerza, cada golpe resonando como una advertencia. ¿Qué quieres decir con que hemos llegado tarde?, preguntó Marcos, su rostro reflejaba una mezcla de confusión y pavor. Ana, al ver la expresión de su amigo, se acercó y tomó su brazo, como si quisiera protegerlo de la verdad que ya empezaba a plantearse de manera oscura. Escucha, no hay tiempo para detalles. El sobreviviente, él ha sido trasladado de inmediato a un lugar seguro. Nos han dado una dirección, pero necesitan nuestra ayuda. La situación es crítica. Rubén, él habla de algo más que su experiencia. Habla de un traidor, explicó Marcos, su voz se volvía cada vez más rápida, como si cada palabra pudiera caer en el olvido. Rubén sintió que el tiempo se ralentizaba, los recuerdos de aquel día en el campo de batalla volviendo a acosarlo. Se imaginó desviando las balas, sintiendo la desesperación de los que no habían tenido la suerte de salir adelante. ¿Un traidor? ¿Cómo sabes esto?, preguntó, nervioso, temiendo lo que vendría a continuación. Él dice que forman parte de un plan más grande. Algo que involucra a personas en nuestra propia organización, algo que podría develar lo que realmente sucedió en la misión. Rubén, necesita gente en quien confiar, respondió Marcos, su mente ordenando los hechos con rapidez mientras su voz cada vez se quebraba más. Podemos hacer algo real. Todos esos años de silencio, esta es nuestra oportunidad para romperlo. Ana buscó los ojos de Rubén, encontrando en ellos el eco de su propio miedo y esperanza. Debemos actuar ya, dijo, su voz ferviente como un canto que traspasaba la tormenta. Si no lo hacemos, podría ser demasiado tarde. Podemos quedarnos aquí, sin respuestas, o correr el riesgo de lo que nos espera. Rubén sintió un torbellino en su pecho, la lucha entre el miedo y la realidad se tornaba más palpable con cada segundo. ¿Y si nos están tendiendo una trampa? ¿Y si esta es solo una forma de atraerme a un lugar donde no tengo control? No lo sabremos a menos que vayamos, respondió Marcos, el fuego de la determinación ardiendo en él. La verdad está a un paso de nosotros. Solo necesitas actuar. ¿Estás listo para enfrentar lo que venga? Las palabras de su amigo resonaron en su mente, y en ese momento Rubén no solo sentía la presión, sino que la decisión comenzó a solidificarse como acero. Sabía que el camino que elegía no solo traería consigo la búsqueda de la verdad, sino también el eco de viejas heridas que necesitaban sanar. La confianza en su hermana y en Marcos le dio el empuje que necesitaba. Está bien. Vamos a encontrarlo, asintió Rubén, decidido. Pero cuando Marcos colgó y se preparaban para salir, un estruendo sacudió el taller. La puerta delantera se abrió de golpe, y una figura oscura se plantó en el umbral, su sombra alargada proyectándose amenazadoramente en la habitación. ¿Están planeando salir sin mí?, dijo una voz grave. Era un hombre delgado, con un aire de autoridad que emanaba peligro. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no se esperaba a esta persona. ¿Quién eres?, preguntó Rubén, su pulso acelerándose. Soy el que sabe más de lo que imaginas. Y he venido a advertirles sobre las consecuencias de su búsqueda porque puedo asegurarles que no todos quieren que descubran la verdad, respondió el extraño, sus ojos centelleando con un brillo que podía ser tanto alerta como amenaza. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si el aire mismo respondiera ante la presencia de una nueva línea de conflicto. Rubén miró a Ana y a Marcos, y en sus miradas se reflejó el mismo pensamiento. ¿Realmente estaban preparados para enfrentar no solo la verdad, sino también a lo que acechaba en las sombras? Prepárense porque lo que viene no es solo una búsqueda de respuesta, sino una lucha que desatará fuerzas que jamás pensaron que conocerían, dijo el hombre, y Rubén comprendió que cada decisión contaba, que el camino ya estaba trazado y que la tormenta no hacía más que comenzar. Y mientras la figura oscilaba en la penumbra, una pregunta resonó en su mente: ¿estaban prontos para aceptar su destino, o se perderían para siempre en la oscuridad?
Rubén sintió cómo la tensión en la habitación se concentraba en el extraño, quien parecía absorber la luz a su alrededor. No era un momento cualquiera, la atmósfera estaba cargada de promesas y peligros indeseados que flotaban como sombras en las esquinas del taller. ¿Qué sabes sobre nosotros?, preguntó Marcos, su voz firme aunque temblorosa. La incredulidad colgaba en el aire, pero también un rayo de curiosidad. La figura avanzó un paso, cruzando los umbrales de confianza y desconfianza. Sé más de lo que ustedes pueden imaginar. He estado observando, esta misión es más grande de lo que creen. Y ustedes tres, son la clave, dijo el hombre, haciendo un gesto amplio con la mano, como si tratara de engullir la atención de todos. Ana, sin desviar la vista del individuo, notó cómo el brillo en sus ojos ocultaba un profundo conocimiento de secretos que preferirían no haber tocado. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, le preguntó, sus palabras firmes pero con la vulnerabilidad de quien ya ha tropezado demasiado. Porque busco lo mismo que ustedes, la verdad. Pero cuidado, la verdad puede ser un arma de doble filo, respondió el extraño. Rubén sintió que el aire se volvía más pesado, cada palabra resonando en su mente como ecos de advertencias. Mientras su mirada se fijaba en el misterioso visitante, las dudas montaban su propio escenario en el fondo de su ser, ¿y si realmente era una trampa? Pero una voz interior le decía que en el rincón del miedo, existía también una chispa de esperanza. ¿Qué información tienes?, preguntó, resuelto a enfrentar este nuevo desafío, sintiendo que ese momento podría cambiarlo todo. La figura se acercó más, y Rubén pudo ver los matices de su rostro, una mezcla de cansancio y determinación. Los que los rodean pueden no ser quienes dicen ser. Hay alguien en el círculo cercano que jugó un papel en la traición, y si no actúan rápido, sus vidas estarán en peligro. El sobreviviente tiene pruebas, necesita tu protección, Rubén. La declaración le golpeó como un puñetazo en el estómago. Rubén apretó los puños, midiendo la implicación de esas palabras. Ana buscó su mano, haciendo fuertemente su brazo. ¿Cómo podemos confiar en ti? Si sabes tanto, ¿por qué no actúas por tu cuenta?, demandó. Porque esta no es solo mi lucha. Necesito aliados, gente que sepa lo que está en juego. Y lo que está en juego son vidas. Una vez que el traidor revele sus cartas, todo lo que aman quedará en la línea, respondió el extraño, la urgencia en su discurso recorriendo de un lado a otro la sala. Es demasiado arriesgado, murmuró Ana, mirándose con Rubén y Marcos, buscando una reafirmación. Pero también lo es no hacer nada. Piénsalo, ¿vale la pena correr ese riesgo?, preguntó el extraño, clavando su mirada en Rubén, desafiándolo a actuar. Debes decidir ya. Si seguimos esperando, el tiempo se nos acabará. Rubén sintió el nudo en su garganta, el peso de su pasado apremiando. Con cada latido, cada susurro de su conciencia, la decisión se tornaba más urgente. ¿Conoces la dirección a la que se lo llevaron?, preguntó. Él asintió, su expresión seria. Sí, y hay algo más, el plano del edificio que vas a tener que invadir. Tu vida va a cambiar esta noche, Rubén. Si accedes, sonarás la alarma, pero también defenderás a los que necesiten tu ayuda. Rubén tragó saliva. La decisión estaba sobre la mesa, y el tiempo se deslizaba más rápido que sus pensamientos. Estaba listo para convertirse en un guerrero otra vez. Mientras la figura se preparaba para darles la información clave, una llamada resonó en el teléfono de Rubén. Su corazón se detuvo por un instante mientras miraba la pantalla. Era una notificación de un contacto que nunca pensó volver a ver, alguien del pasado que podía cambiar el rumbo de la historia. Con el pulso acelerado y el rostro pálido, se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba y que la oscuridad aún guardaba múltiples sorpresas. ¿Sería este el giro que necesitaban o solo el principio de otra traición? El eco de su corazón resonó en su mente, estaba a punto de dar un paso que jamás podría retractarse.
Rubén observó el nombre en la pantalla con una mezcla de ansiedad y sorpresa. Era Valeria, su hermana, a quien había perdido de vista durante años. La chispa de esperanza que había sentido se encendió con fuerza, pero también una oleada de miedo. ¿Qué había sucedido para que ella se comunicara ahora, en este momento tan crítico? ¿Quién es?, preguntó Marcos, intentando asomarse a la pantalla. Es mi hermana, respondió Rubén con voz temblorosa. No tengo idea de qué quiere, pero... El extraño se acercó un poco más, con un gesto que aparentemente quería invitar a Rubén a contestar. Tienes que responder, dijo, la urgencia en su voz palpable. Podría ser una trampa, pero también podría ser la respuesta que necesitas. Ana, viéndolo debatirse, le apretó la mano con firmeza. Contesta. Si hay algo que ella sabe, necesitamos oírlo. Rubén respiró hondo, sintiendo el rugido de su corazón. Con un dedo tembloroso, aceptó la llamada. La voz de Valeria resonó del otro lado, llena de angustia. Rubén, necesito que escuches. No tengo mucho tiempo. Ellos vienen por mí. ¿Quién es, Valeria? ¿Dónde estás?, preguntó Rubén, el miedo brotando en su pecho. El taller se volvió un silencio sepulcral, todos pendientes de la conversación. Están aquí, Rubén. Sé que algo oscuro se está gestando. Todo el mundo, incluso aquellos en quien confías, son parte de esto. Tienes que actuar. Tienes que ayudar a... La llamada se interrumpió abruptamente. El eco de sus últimas palabras dolorosas quedó flotando en el aire, y Rubén sintió que su mundo se desmoronaba. Valeria. Valeria. Gritó, pero no obtuvo respuesta. Esto es una locura, exclamó Marcos, mientras la realidad se manifestaba en sus rostros atemorizados. Necesitamos ir. El extraño mantuvo su mirada fija en Rubén, las sombras de la noche acentuando su expresión. Te dije que hay un traidor cerca. Ahora sabemos que es más complicado de lo que pensábamos. Tienes que ser más rápido y más astuto. Rubén apretó los dientes, la rabia y la incertidumbre surgiendo a la superficie. ¿Cómo puedo protegerla si no sé ni dónde está? Sabremos cómo encontrarla, sugirió Ana. Si hacemos lo que este hombre dice, podría ser la manera de llegar a Valeria, y a la verdad. Pero... Rubén, tienes que decidir rápido. La decisión pesaba sobre sus hombros como una losa. Por un lado, estaba el resquicio de esperanza de recuperar a su hermana. Por otro, el riesgo que implicaba adentrarse en un mundo de traiciones y oscuros secretos. Miró a sus amigos, sintiendo su apoyo inquebrantable. Voy a hacerlo. Por Valeria, la figura sonrió suavemente, como si hubiera anticipado su decisión. Bien. El nuevo rumbo comienza a formarse. Recuerda, Rubén, la información es poder, pero a veces también puede ser una carga. Tienes que estar preparado. Entonces, el extraño sacó un documento enrollado de su abrigo y se lo extendió. Este es el plano del edificio. Ahora que sabemos que Valeria está en peligro, no hay más tiempo que perder. Rubén desenrolló el papel temblando y observó los contornos del lugar señalado. En su mente, la imagen de su hermana suplicando por ayuda no hacía más que intensificarse. Era un abismo donde su valentía y sus miedos se entrelazaban en un mismo hilo. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del taller crujió. Una sombra se asomó, revelando a una figura conocida, Felipe, un viejo amigo que había estado buscando respuestas por su cuenta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz tensa al captar el aire, cargado de secretos no revelados. Rubén sintió como la incertidumbre se apoderaba de él de nuevo. La trama se volvía más complicada, y cada elección que hacía parecía acercarlo a un callejón sin salida. Debemos actuar ya, antes de que sea tarde, dijo, y la mezcla de determinación y miedo lo empujó hacia adelante. La noche los envolvía, pero el destino tenía algo reservado para ellos.
y la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Listos para enfrentar lo que viene?, preguntó, mientras una nueva llamada resonaba en su teléfono, el sonido de una notificación que podría cambiarlo todo nuevamente. Rubén respiró hondo, y el eco de su temor se convirtió en valor. ¿Sería Felipe un aliado o una amenaza más? La gran revelación estaba a punto de comenzar. Rubén miró la pantalla de su teléfono, su mente atrapada entre la ansiedad de la llamada de Valeria y el inquietante regreso de Felipe. Era un torbellino de emociones, un instante donde el tiempo parecía ralentizarse mientras sus amigos esperaban en silencio, el peso del futuro sobre sus espaldas. ¿Qué fue eso?, preguntó Felipe, su mirada dura, como si tratara de escudriñar la verdad en los ojos de Rubén. ¿Tu hermana? ¿Por qué tenemos que apurarnos? Rubén apretó los labios, buscando las palabras correctas. Ella está en peligro. Habló de algo oscuro, algo que involucra a personas en las que confiamos. No sé qué más decir, pero, tenemos que actuar ya. La expresión de Felipe cambió, la sorpresa se desvaneció dejando paso a la determinación. Entonces no hay tiempo que perder. Si esa información es real, debemos encontrarlos antes de que ellos nos encuentren a nosotros. Ana asintió y dio un paso hacia adelante. Rubén, déjanos ver el plano. Tal vez podamos encontrar una estrategia para entrar. No podemos hacerlo a ciegas. Con un movimiento tembloroso, Rubén extendió el documento. El plano era viejo, desgastado y marcaba un edificio que parecía desolado, pero de alguna manera, su familiaridad le dio un poco de confianza. Esto es lo que tenemos, explicó Rubén, señalando un área marcada en rojo. Aquí es donde creo que podría estar Valeria. Hay sólidas posibilidades de que la mantengan encerrada en el sótano. ¿Y los guardias?, preguntó Marcos, frunciendo el ceño. No podemos simplemente entrar así. Felipe se cruzó de brazos, sus ojos brillando con intensidad. No tenemos a nadie que nos respalde. Sin embargo, si podemos distraerlos, podríamos entrar sin ser vistos. Rubén sintió el peso de cada palabra. La vida de su hermana pendía de un hilo, y la idea de que podría ser rescatada era su única motivación. Yo puedo hacer la distracción, propuso Ana, su voz firme y decidida. Entraré por una de las puertas traseras, crearé un poco de ruido. Ustedes tendrán que ser rápidos y sigilosos. Marcos la miró con preocupación, pero antes de que pudiera protestar, Rubén la tomó del brazo. Eso es demasiado peligroso, Ana. Todavía no sabemos exactamente lo que nos espera allí. Lo sé, dijo ella, su mirada fija en la de Rubén. Pero es nuestra única opción. Y tú sabes que Valeria necesita a su hermano. Este es el momento de actuar. El corazón de Rubén latía con fuerza. Podía sentir la determinación de sus amigos, pero la idea de poner a Ana en peligro lo llenaba de angustia. A pesar de su temor, sabía que convencerlos de otra cosa sería casi imposible. Está bien, respondió finalmente. Haremos lo que sea necesario. Pero lo haremos juntos. Ninguno se queda atrás. Con un plan en marcha, comenzaron a prepararse. Reunieron herramientas que podrían necesitar, ajustando sus mochilas y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cada uno tenía su papel en esta misión. Rubén sintió cómo la adrenalina llenaba el aire. El momento se aproximaba. Rubén, le dijo Felipe, mirándolo con seriedad. Recuerda que la confianza es peligrosa. Siempre mira a tu alrededor. No podemos permitirnos sorpresas. El eco de su advertencia resonó en su mente, mientras se adentraban en la noche. La oscuridad les envolvía, y cada paso que daban hacia el edificio marcado en el plano era un recordatorio del riesgo que corrían. Cuando llegaron a la entrada trasera, el silencio se volvió abrumador. Una sensación de inquietud presionaba sobre ellos, un latido constante amenazando con frenar su impulso. Pero Rubén apretó los puños, recordando a Valeria y la urgencia de su llamada. Ahora. Gritó Ana,
tomando la delantera y forcejeando con la puerta. Los otros la siguieron, listos para enfrentarse a lo que el destino les tenía reservado. Cada paso era un susurro en medio de la oscuridad, pero la luz de la esperanza brillaba en sus corazones. Justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un sonido sordo quebró el ambiente. Una risa burlona, profunda y familiar sonó en la penumbra. Era la última voz que esperaban escuchar, un eco de traición que los paralizó en su lugar. ¿Creían que podrían escapar tan fácilmente? La figura emergió de las sombras y Rubén sintió que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. Era hora de enfrentarse a lo que ocultaba la verdad, y no podían darse el lujo de retroceder. La revelación de quien estaba detrás de todo esto cambiaría sus vidas para siempre, pero antes tenían que enfrentarse a lo que se avecinaba. ¿Listos para perder la esperanza?, preguntó la figura con una sonrisa helada, mientras las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. La figura que emergía de las sombras era Vicente, el antiguo amigo de Rubén, alguien en quien había confiado incondicionalmente. Pero ahora, esa confianza se desvanecía como un espejismo. La risa burlona de Vicente resonaba en el aire, llenando la noche de una tensión palpable que hacía que el corazón de Rubén latiera descontroladamente. Vicente, murmuró Rubén, sintiendo un nudo en su garganta. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Oh, Rubén, todavía tan inocente, dijo Vicente, acercándose un paso más. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, revelando una mezcla de locura y ambición. Siempre fuiste el héroe de nuestra historia. Pero, ¿sabías que ser héroe tiene un precio? Aquí, en este mundo, los que no pueden ver la realidad terminan siendo sacrificios. Las palabras de Vicente eran como cuchillos, cada una hiriente y profunda. Rubén sintió la presión aumentar en su pecho. La amenaza de perder a Valeria, sumar el peligro de enfrentar a su viejo amigo, lo mareaba. Sin embargo, no podía dejar que el miedo dominara. Ana, Felipe y Marcos estaban a su lado, y juntos eran más que suficientes para desafiar incluso a la sombra más aterradora. Te engañas a ti mismo, replicó Rubén, su voz temblando pero decidida. No necesitas esto. Podríamos haber cambiado las cosas. Siempre quise lo mejor para ti, Vicente. ¿Lo mejor? ¿Sigue pensando que hay un camino de redención? Vicente se echó a reír, una risa que resonaba con el eco de la desesperanza. Tú y tus dulces ilusiones. La realidad es que los poderosos nunca permiten que los débiles prosperen. Justo entonces, una puerta del edificio se abrió de golpe, y una luz brilló por un instante, revelando a varios hombres armados en su interior, sombras oscuras con miradas profundas. Rubén sintió el pánico apoderarse de él, pero antes de pensar en otra estrategia, Ana tomó la iniciativa. Ahora, gritó, empujando a Rubén hacia la puerta. Sus amigos reaccionaron al instante, creando una barrera entre Rubén y Vicente, quienes intentaron ganar tiempo. No lo permitiré, dijo Vicente, avanzando un paso más. Rubén sabía que no había más tiempo para debatir. Felipe, Marcos, ven, ordenó Rubén, mientras el caos comenzaba. Se abrió una pequeña ventana de oportunidad, y su deseo de rescatar a Valeria creció con fuerza. No podía dejar que Vicente o aquellos hombres los detuvieran. La escena se volvió un torbellino de gritos y empujones. Rubén se sentía como un gladiador en medio de una arena salvaje. Sentía como la ferocidad de sus emociones se mezclaba con la determinación de salvar a su hermana. Valeria, ahí voy, gritó, mientras corría hacia el sótano del edificio. La adrenalina lo empujaba, pero el eco de la traición lo seguía, como un fantasma que se negaba a desvanecerse. Mientras sus amigos intentaban contener a Vicente y los guardias, Rubén se adentró en la oscuridad del sótano. Las paredes eran frías y húmedas, y le llegó el olor a moho que parecía tener vida propia. La angustia lo invadía, pero su voluntad crecía,
debía encontrar a su hermana. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, una sombra se desprendió de las murallas del sótano, lanzándose hacia él con un grito oscuro. Era una figura sombría, un guardia del que no había tomado en cuenta. ¡Alto!, gritó. Rubén se detuvo en seco. El tiempo parecía haberse detenido una vez más, pero el frío de la realidad le empujaba a seguir adelante, y justo cuando pensaba que no había forma de escapar, una imagen de Valeria apareció en su mente. Su risa, su luz, esa fuerza que siempre la caracterizó. Con cada latido, Rubén sintió que su determinación se encendía. «No puedes detenerme», murmuró, decidido a luchar. La batalla para salvar a Valeria apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por llegar. Pero Rubén estaba listo. Con la fuerza de su amor por su hermana, se lanzaría hacia lo desconocido. «¿Y si la verdad que encontraré no es la que espero?», se preguntó en un susurro, justo antes de hacerlo. La oscuridad envolvía el sótano, una especie de neblina que parecía estar viva. Rubén sintió el frío recorrer su piel mientras su mente luchaba contra los recuerdos y temores que se agolpaban. Sin embargo, no había lugar para la duda. El amor por Valeria lo impulsaba hacia adelante, y esa chispa de esperanza lo mantenía en pie. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de él, una sombra emergió con un destello metálico. Era un guardia, sus ojos fijos en Rubén, la amenaza palpable. «¡Alto!», gritó. Rubén sintió que el tiempo se detuvo. Pero el rostro de Valeria apareció en su mente, llena de vida y alegría. Su determinación encontró un nuevo fuego. «No puedes detenerme», murmuró, y se lanzó hacia adelante, desafiando al guardia. Con un golpe certero, desarmó al hombre y aprovechó la confusión para avanzar más profundo en las entrañas del edificio. La adrenalina le recorría el cuerpo, y a cada paso sentía que el eco de su valentía retumbaba a su alrededor. Mientras tanto, arriba, el caos continuaba. Vicente, con su risa burlona, intentaba contener a Ana, Felipe y Marcos. Pero ellos no eran un grupo fácil de dominar. «No dejes que se lleven a Rubén», gritaba Ana, enfrentándose a Vicente con una determinación que sorprendía incluso a sus compañeros. El tiempo parecía correr en su contra, pero juntos lograban manejar la situación. Justo cuando Rubén pensaba que no había salida, se encontró con una puerta pesada, casi oculta por sombras. Sus manos temblorosas empujaron la entrada, que se abrió con un crujido desgastado. Allí, en la penumbra, vio a Valeria. Su corazón se detuvo un segundo. Estaba sentada en la esquina, sus ojos llenos de miedo, pero había un destello de esperanza en ellos al ver a Rubén. «Rubén», susurró Valeria, sus labios temblando de emoción. «Estás a salvo», le prometió, cubriéndola con su chaqueta mientras la ayudaba a levantarse. Pero el tiempo apremiaba, el sonido de los pasos del guardia aún resonaba en sus oídos. «Debemos irnos», ahora. Justo en ese momento, el retumbar de pasos se intensificó. «Rápido. Por aquí», dijo Rubén, llevándola a través de un pasillo que parecía interminable. Con cada paso, su corazón latía con fuerza, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras tanto, arriba, Vicente había logrado deshacerse de Marcos y Felipe. Ana, al ver esto, corrió hacia ellos, decidida a ayudar. «No se lo permitas», gritó, interfiriendo en el camino de Vicente. Era un juego peligroso, pero su valentía era contagiosa. En el sótano, Rubén y Valeria llegaron a la salida, pero al girarse, se encontraron con el guardia, ahora en pie y preparado. Con una mirada decidida, Rubén se puso frente a Valeria. «Voy a hacer que te vayas», dijo, determinando que iba a enfrentar lo que fuera necesario. Con resolución, Rubén se lanzó hacia adelante, provocando una lucha que resonó en las paredes frías del sótano. Mientras tanto, las cosas arriba estaban en una lucha feroz.
Ana logró sacar a los héroes de sus sombras, empujando a Vicente hacia un rincón, mientras todos luchaban con determinación. Fue entonces que el sonido de un disparo resonó. La adrenalina subió aún más. Rubén, preocupado por Valeria, luchó aún más ferozmente, un golpe en el rostro del guardia y con él cayó al suelo, pero no antes de que una sombra oscura se interpusiera. Era Vicente, que apareció repentinamente. Creí que podría ser el héroe, Rubén, dijo, con una mirada de desprecio. Siempre tan fácil de manipular, Rubén sintió como la rabia se encendía en su interior. No soy un peón más, Vicente. Soy un hermano. Y lanzó un golpe certero hacia Vicente. En ese instante, podía sentir que nada lo detendría. Finalmente, después de un intercambio de golpes, Rubén logró poner a Vicente fuera de combate, abriendo el camino hacia Valeria. Tomándola de la mano, corrieron hacia la salida, las luces de la calle brillando como faros de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando finalmente emergieron, vieron que Ana, Felipe y Marcos estaban esperando. La batalla ya había terminado, y el peligro parecía disiparse con cada paso que daban hacia la seguridad. Lo logramos, respiró Rubén, con el corazón aún acelerado. Valeria miraba a su hermano con lágrimas en los ojos, orgullo y amor reflejados en su rostro. Por fin, se sintió en paz con su pasado, la noche se despejaba, y aunque el camino hacia la verdad aún estaba lleno de obstáculos, Rubén sabía que tenía a su familia y amigos a su lado. Había renacido, no solo como un héroe en la batalla, sino como un hombre capaz de enfrentar su pasado y construir un futuro lleno de amor y unión. Con una sonrisa, se giró hacia ellos. Lo que viene ahora, no será fácil, pero juntos somos más fuertes. Y en ese momento, comprendieron que cada paso hacia la luz era un camino que estaban dispuestos a recorrer, para sanar sus heridas y encontrarse de nuevo. Mientras se alejaban, Rubén sintió que finalmente había recuperado su honor, una vez más válido y digno. Y tuvo certeza de que aunque el futuro siempre tuviera desafíos, juntos tendrían la fuerza para enfrentarlos, desde el amor, la comprensión y la unidad familiar. Si te ha emocionado esta historia, no esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de nuestra comunidad. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan conocer esta transformación. Comenta tus sentimientos sobre el final. Queremos saber qué te ha dejado esta aventura. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. Este es el momento de mostrar tu apoyo.